Estimada profesora, somos el grupo número 5 y continuando con el estudio del curso de Psicopatología 2, presentamos nuestro trabajo basado en el trastorno catatónico orgánico. En este punto vamos a desarrollar el marco teórico y antecedentes del trastorno catatónico orgánico. Aquí podemos mencionar que la catatonía fue descrita por primera vez en el año 1874 por Carl Calhoun, quien agrupó un conjunto de síntomas motores. Entre ellos se encontraba el mutismo, el negativismo, estereotipias, catalepsia y verbigeración. También encontró síntomas psiquiátricos en la entidad clínica, a los que denominó catatonia. Aunque Calhoun informó de síntomas psicóticos y afectivos asociados a enfermedades como el alcoholismo, la epilepsia, la malaria y la sífilis, ahí es cuando Emil Kraepelin limitó la definición de catatonía a casos con demencia precoz. Luego, Eugene Beuler la incluyó dentro de las esquizofrenias. Durante casi un siglo se dejó de lado otro tipo de etiologías hasta que Gallenberg en el año 1976 la reivindicó. La asociación entre catatonía y cuadros neurológicos y sistémicos. Así también sugirió su identificación como entidad independiente. Seguidamente, en el año 1994, con la publicación del DSM-4, aquí se distinguen 3 tipos de catatonía. Estos serán diferentes, como un subtipo de esquizofrenia, como una especificación de trastornos afectivos y debido a una condición médica. A su vez, el CIE-10 reconoce 2 tipos de catatonía, en los que destaca la esquizofrenia catatónica y el trastorno catatónico orgánico. Ya con la aparición del DSM-5, aunque la catatonía se mantiene en el capítulo de espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, tiene una clasificación especial como síndrome neuropsiquiátrico, dividiéndose o describiéndose 3 subtipos: catatonía asociada a otro trastorno mental, trastorno catatónico debido a otra especificación médica y catatonía no especificada. Tal y como lo anuncia la OMS, en la futura CIE-11 se tiene previsto clasificar la catatonía en 4 subtipos. Estos se destacan como catatonía asociada con otro trastorno mental, catatonía inducida por sustancias psicoactivas, incluidas medicaciones, el síndrome catatónico secundario y catatonía inespecificada. De acuerdo al DSM-5, se requieren 3 signos al menos para diagnosticar una catatonía. No obstante, la mayoría de autores coinciden en que la presencia de 2 o más signos son suficientes para realizar un diagnóstico simple y siempre y cuando se encuentren presentes durante al menos 1 hora o bien si son reproducibles al menos en 2 ocasiones. El caso de estudio es Pedro. Pedro es un varón de 54 años y este paciente fue encontrado en una caravana abandonada en condiciones insalubres. En esta caravana había orina guardada en garrafas de aceite, heces en el suelo y paredes. Desde que él llegó al hospital, se mantuvo en estado mutista e inmóvil. No obedecía órdenes sencillas, tenía estupor, fijación de la mirada, catalepsia, producción de muecas, rigidez y negativismo. Se trató de contactar telefónicamente con los familiares y ellos nos explican que desde hace 1 año el paciente se encontraba en situación de abandono, se encontraba en la calle, con nula relación de la familia, se había alejado de ellos. Hasta hace 1 año él tenía un buen trabajo, mantenía negocios, tenía un par de negocios, pero a raíz de irse a la ruina porque no le iba bien, perdieron contacto con él. También nos explican que él se volvió una persona irritable, desconfiada. También nos indican que hubo un antecedente psiquiátrico hace 3 años
en donde tuvo un ingreso a un centro psiquiátrico que tuvo una duración de una semana por un episodio maniforme. Se trató de incidir en mayor información relacionada con el consumo de tóxicos o tratamientos habituales, pero ellos desconocían. Luego, Pedro fue evaluado por psiquiatría, encontrándosele un episodio depresivo mayor con síntomas psicóticos. Es probable que esto se originó hace un año, cuando el paciente comenzó a mostrarse desconfiado con la familia y se aisló, llegando a perder el contacto con ellos y encontrándose en situación de abandono. A través de la entrevista se han recolectado síntomas. Dentro de los síntomas podemos encontrar el estupor, es decir, la ausencia de actividad psicomotora. También hemos podido encontrar la fijación de la mirada, que es cuando el paciente tiene escaso parpadeo ante la presencia de los estímulos. También hemos encontrado el mutismo, que es la capacidad, es la escasa capacidad del paciente al hablar ante el público, ya que es como un miedo social. También presentó ecolalia, en la cual este paciente imita la forma de hablar de otras personas. También la adopción de posturas antigravitatorias llamadas catalepsia, que es la adopción de posturas antigravitatorias espontáneas, como cuando se queda sentado o se queda parado pero no tiene reacción alguna. También encontramos el manierismo, que son movimientos que lo realiza pero de forma exagerada, movimientos teatrales, así como el caminar de puntillas o el saludar de forma muy exagerada a los demás. Dentro de la evaluación médica se ha hallado también el nistagmo, que es la desviación de la mirada, y también la mioclonias, que es cuando hay movimientos involuntarios del músculo que puede deberse a un problema del sistema nervioso central, como que mueve las manos o el pie también puede patearte. También se ha presentado eh, síntomas psicóticos, así como también síntomas relacionados con la esquizofrenia, ya que esta catatonía está muy relacionada a la esquizofrenia. También se detectó síntomas psicóticos afectivos relacionados con el alcoholismo, con la epilepsia, con la malaria, con la sífilis y también con una demencia precoz y también un deterioro irreversible en la memoria. Dentro de los criterios diagnósticos, según el DSM-5, se requieren 3 signos al menos para diagnosticar catatonía. No obstante, la mayoría de autores coinciden que la presencia de 2 o más signos son suficientes para realizar el diagnóstico, siempre y cuando se encuentren presentes durante o al menos en una hora, o bien si son reproducibles al menos en 2 ocasiones. Pero otros autores nos dicen que la duración mínima debería de ser de 24 horas. Al momento de ser examinado clínicamente, este paciente obtuvo una puntuación de 7, que lo ayuda con la sospecha de la catatonía. En la literatura actual se recomienda administrar lorazepam. Las afecciones principales subyacentes era el trastorno afectivo, trastorno psicótico, enfermedades médicas y otros trastornos psiquiátricos. Por ese motivo es que el paciente presentaba varias enfermedades, por lo cual el origen de su cuadro es multiaxial. Eh, Se presentan otros síntomas que afectan también el sistema nervioso y el musculoesquelético. Gracias. Continuando con nuestra exposición, seguimos con la presunción diagnóstica. Como diagnóstico final, se ha planteado que nuestro paciente tiene una catatonía no especificada, por no poder identificar como causa principal el trastorno afectivo o el origen orgánico multifactorial.
La característica esencial de la catatonía en nuestro paciente, lo que observamos es una marcada alteración psicomotora que conlleva al paciente a la disminución de una actividad motriz. También una baja colaboración durante la exploración física que se le realizó. La presentación clínica de la catatonía es desconcertante en realidad, ¿no? Como lo hemos visto en este caso. La inmovilidad motora es grave, es moderada. El individuo requiere de una supervisión estrecha para así evitar la producción de lesiones a sí mismo o hacia los demás. Los síntomas físicos característicos de la catatonía causan malestar clínicamente significativo, como se ha observado en este paciente. Por ende, también en lo que es el deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento como ser humano, ¿no? Que pues, estamos viendo en nuestro paciente. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver el punto de diagnóstico diferencial. Primeramente, saber qué es un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es el procedimiento en el cual se va a identificar una determinada enfermedad. Y esto va a ser mediante una exclusión de todas las posibles causas que presenta un cuadro clínico, las cuales van a ser semejantes a los cuadros que está presentando o a las características que viene presentando el paciente. En la tabla 3 se ha recogido las principales características de dos cuadros que cursan con características semejantes o parecidas. El primero es el síndrome neuroléptico maligno. Este tipo de síndrome presenta características por el estado mental alterado, la rigidez muscular, la hipertemia y la hiperactividad autonómica. Este tipo de síndrome se asemeja a la hipertemia maligna. La hipertemia maligna es una enfermedad hereditaria que ocasiona una rápida elevación de la temperatura corporal y contracciones musculares. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es el síndrome serotoninérgico 17. Este tipo de síndrome es una afección potencialmente mortal que se va a producir por una actividad aumentada del sistema nervioso central, las cuales suelen estar relacionados con fármacos. Los síntomas pueden incluir, por ejemplo, cambios en el estado mental, la hipertemia y hiperactividad autonómica y neuromuscular. Entonces, como ya podemos ir dándonos cuenta, ¿no? Vemos las características similares y en ellas vemos que se van mencionando lo que es pues la rigidez muscular. Continuando con ello, los síntomas del trastorno catatónico orgánico se van a presentar, van a ser comunes con otro tipo de trastorno. Vamos a ver el primer punto con respecto a lo que es trastorno psicótico breve. En este tipo de trastorno se muestra la aparición de ideas delirantes, alucinaciones que van a durar al menos un día, pero menos de un mes. El siguiente trastorno es el trastorno esquizofrénico. Este tipo de trastorno va a presentar síntomas como es delirios, alucinaciones, pensamientos, lenguaje desorganizado y conductas motoras extrañas. Demostrando esto, reflejando una pérdida del contacto con la realidad. Ahora vamos a ver con respecto a la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta la forma como la persona piensa,
siente y se comporta. Entonces, parece, todos estos cuadros que presentan, parece que la persona se hubiera perdido o ha perdido el contacto con la realidad. Ahora, con respecto a lo que es el trastorno esquizoafectivo, este tipo de trastorno viene a ser la combinación de la esquizofrenia y el trastorno de ánimo, las cuales también van a incluir delirio, alucinaciones y episodios de depresión. Y finalmente vemos lo que es el trastorno psicótico inducido por sustancias. Este tipo de trastorno se caracteriza por alucinaciones, delirio, debido al efecto directo de las sustancias o la abstinencia. Por ejemplo, las personas bajo el efecto de la cocaína, bajo el efecto de los alucinógenos, ¿qué es lo que sucede con ellos? Ellos distorsionan, se pierden, están fuera del sentido de lo que es la realidad. Entonces, como podemos ver claramente, ¿no?, la descripción de estos tipos de trastornos son características parecidas a lo que nos muestra con respecto a los primeros dos síndromes ya mencionados. El otro punto es que no se realiza el diagnóstico catatónico si la catatonía aparece únicamente durante el delirio o el síndrome neurolíptico maligno. Si el individuo está tomando medicación durante la catatonía, es trastorno motor inducido por medicamentos. Entonces, muchas veces los medicamentos pueden provocar este tipo de trastorno. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es con respecto al tratamiento. Ahora vamos a ver con respecto al tratamiento que se da para este tipo de trastorno. Uno de los tratamientos es el tratamiento farmacológico, que son medicamentos que va a ingerir el paciente, como las benzodiazepinas y los barbitúricos. Este tipo de pastillas producen un efecto sedante en el sistema nervioso. El siguiente tratamiento es el tratamiento somático, que es la terapia electroconvulsiva. Este consiste en aplicar electricidad en el cerebro, provocando de esta manera una convulsión con la finalidad de ayudar al cerebro a reconectarse y de esa manera poder aliviar los síntomas que está presentando el paciente. Y finalmente tenemos el tratamiento psicoterapéuticos, que son técnicas de terapias conductuales. Dentro de ellas tenemos la técnica de relajación o terapia de exposición. Entonces vemos claramente que todos este tipo de terapias, su función es ayudar al paciente a que pueda lograr relajarse debido al resultado que presenta, como es la rigidez muscular. Entonces finalmente podemos decir que el conocer los diferentes tipos de trastorno nos ayuda a tener otra mirada y más aún aprender a diferenciar, aprender a conocer qué características presentan. Es de gran importancia para de esa manera también poder comprender y sobre todo de alguna manera poder contribuir cuando hay personas que están viviendo este tipo de episodios. Gracias.